Nunca imaginé que el momento de regresar de entre los muertos ocurriría así, en medio de una ruidosa sala de audiencias, donde las personas que más amaba se destrozaban entre sí por la fortuna que había construido con sudor y sacrificio. Soy Adrien Brooks, tengo 38 años, fundador y director ejecutivo de Brooks Innovations, un conglomerado tecnológico que inicié en el garaje de mi casa hace más de una década. Hace 2 meses, el mundo me dio por muerto. Desaparecido durante una excursión de buceo, sin que se encontrara mi cuerpo, todo se transformó rápidamente en un proceso legal. Pero ahora estoy aquí, con el corazón latiendo con fuerza, sosteniendo un grueso paquete de documentos, listo para entrar en la sala del tribunal de Minneapolis. De camino, intenté mantener la calma. El taxi me llevó desde el aeropuerto de Florida por calles familiares que, sin embargo, se sentían extrañamente ajenas. Miré por la ventana. Las hojas doradas del otoño caían suavemente y una brisa fría se colaba por las rendijas del vidrio. Durante esos 2 meses viví como un fantasma, oculto en una pequeña isla, tratando de recomponer los fragmentos rotos de mi memoria. Recuerdo claramente la sensación asfixiante en el fondo del mar, el silbido extraño del tanque de oxígeno y, luego, la oscuridad que lo devoró todo. Estuve a punto de morir de verdad. Pero ahora estoy vivo, y conozco la verdad. Una verdad que duele más que la muerte misma. Detuve el coche a unas cuadras del tribunal. No quería que me reconocieran demasiado pronto. Llevaba una chaqueta vieja y una gorra de béisbol calada hasta cubrirme medio rostro. Caminé bajo un cielo gris y pesado. Cada paso se sentía como si cargara el peso de la traición. Había revisado las noticias, leído cada artículo sobre mi trágica muerte. Brooks Innovations, mi creación, estaba siendo destrozada. Mis padres, mi hermano Jason y mi esposa Sophia se habían lanzado a una disputa legal para dividir mis bienes, como si yo nunca hubiera existido. La codicia los había convertido en extraños. Empujé las puertas del tribunal. El bullicio del interior resonó de inmediato. Pude oír con claridad las voces de los abogados, agudas y llenas de argumentos afilados. Me detuve en el pasillo, respirando hondo. El corazón me latía desbocado, el sudor frío me recorría la frente pese al aire helado. Era el momento. No había vuelta atrás. Entré. La puerta chirrió suavemente, pero lo suficiente para que varias cabezas se giraran. La sala estaba llena. En las últimas filas, los reporteros esperaban con bolígrafos en mano y cámaras listas. Los accionistas de mi empresa murmuraban, rostros tensos por la preocupación. En el centro, el juez, serio, golpeaba el mazo sobre el estrado de madera pulida para imponer orden. Y allí estaban ellos, mis padres, mi hermano Jason y mi esposa Sophia, sentados por separado, cada uno con su propio abogado, como enemigos jurados. El abogado de mis padres se puso de pie y exclamó con voz firme: «Su señoría, el señor Lucas Brooks y la señora Nina Brooks son los padres biológicos del difunto Adrien Brooks. Lo criaron desde niño y, según la ley de herencia, les corresponde la mayor parte del patrimonio, incluidas las acciones de Brooks Innovations. Contamos con documentos que prueban que Adrien prometió mantenerlos de por vida». Escuché desde la puerta, sintiendo como el corazón se me retorcía. Mi padre, Lucas, estaba allí, con el rostro adusto pero los ojos brillando de ambición. Mi madre, Nina, lucía tan elegante como siempre, aunque sabía que detrás de esa apariencia se escondían cálculos fríos. Ellos habían sido mi roca, pero ahora... Entonces intervino el abogado de Jason. «Su señoría, mi cliente, Jason Brooks, es el hermano biológico y gerente de mercadotecnia de Brooks Innovations. Ha contribuido directamente al crecimiento de la empresa. Tenemos un poder notarial firmado por Adrien antes de su desaparición, otorgándole autoridad temporal para dirigirla. La división debe priorizar a quien mantuvo la compañía en funcionamiento». Jason se mantenía erguido, con una expresión de falsa confianza. Lo miré, y sentí una punzada en el pecho. Habíamos jugado juntos de niños, compartido sueños, pero ahora sus ojos solo reflejaban envidia, como si yo siempre le hubiera robado su lugar. Y Sophia, mi esposa,
proveniente de una poderosa familia financiera. Su abogada se levantó, hablando con tono suave. La señora Sophia Brooks es la esposa legítima de Adrien. Estuvieron casados durante 6 años, y según la ley matrimonial, le corresponde la mitad de los bienes. Tenemos el acuerdo prenupcial y pruebas de su vida en común. Sophia estaba impecable, maquillada con elegancia, pero su rostro mostraba una frialdad desconocida. Alguna vez creí que me amaba, ahora solo luchaba por los bienes como una extraña. Las discusiones se intensificaron. Los documentos volaban sobre las mesas, los abogados se acusaban unos a otros. El juez fruncía el ceño y golpeaba el mazo. Pido a las partes que mantengan la calma. La sangre me hervía. Era el momento. Avancé con el paquete de documentos en la mano, pruebas de mi identidad, informes médicos de la isla Windmere y evidencia de la conspiración. Cada paso pesaba 1 tonelada. Mi corazón martillaba, el nerviosismo me revolvía el estómago. ¿Cómo reaccionarían? ¿Con asombro, alegría o miedo? Al acercarme al estrado, algunas personas comenzaron a reconocerme. Un reportero susurró: ¿Es él? El murmullo se propagó como fuego. Alguien se levantó bruscamente, arrastrando la silla con estrépito. La sala entera estalló en murmullos. Los flashes comenzaron a parpadear sin control. Me detuve. Mi voz salió temblorosa, pero firme. Su señoría, soy Adrien Brooks. Estoy vivo. El silencio fue total. Como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Solo se oían los jadeos contenidos de algunos presentes. El juez levantó la vista, las gafas resbalando por su nariz, con la boca entreabierta. Los abogados se quedaron petrificados, los papeles cayeron al suelo. Miré a mi familia. Mi padre, Lucas, pálido, con los ojos desorbitados, apretando el apoyabrazos como si fuera a desmayarse. Mi madre, Nina, se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas asomaban, no de alegría, sino de miedo. Jason, mi hermano, se puso de pie de golpe, con el rostro desencajado. No, no puede ser. Y Sophia, mi esposa, me miraba como si viera un fantasma. Sus manos temblaban mientras apretaba el bolso. Sus ojos saltaban del asombro al pánico. Lo sabían. Sabían que no había muerto por accidente. Su plan había quedado al descubierto. Entregué los documentos al juez. Aquí está la prueba de mi identidad y la información sobre lo que realmente ocurrió. Solicito que este caso sea desestimado de inmediato. El juez hojeó las hojas, su voz temblorosa. Señor Brooks, debemos verificar esto. El juicio se suspende temporalmente. El lugar estalló en caos. Los reporteros se abalanzaron sobre mí gritando: ¿Dónde ha estado? ¿Cómo sobrevivió? Los accionistas murmuraban emocionados, algunos incluso aplaudían. Pero yo solo miraba a mi familia, inmóviles como estatuas. Mi corazón dolía, mezclado con ira. Había regresado, pero no para perdonar, sino para exigir justicia. La audiencia se volvió un torbellino, la policía fue llamada para restablecer el orden. Me quedé allí, en el centro de la tormenta. Mi padre intentó levantarse, con voz débil: Adrien, hijo. Pero me di la vuelta, sin querer escuchar. Mi regreso no era el final. Era el comienzo de que la verdad saliera a la luz. De pie, en medio del tribunal, rodeado de periodistas y del caos, los recuerdos de hacía 2 meses me golpearon como una ola furiosa. Nunca olvidaría aquellas vacaciones fatídicas, el viaje que mi padre, Lucas Brooks, había insistido en organizar. Decía que era para reconectar a la familia, pero ahora sabía que era solo una fachada para planes mucho más oscuros. Yo, Adrien Brooks, solo quería pasar un tiempo valioso con mis seres queridos antes de que todo se derrumbara. 2 meses antes, partimos desde Minneapolis en un vuelo privado rumbo al Caribe. La isla recién desarrollada que mi padre eligió estaba en un rincón remoto, con playas de arena blanca y aguas turquesa donde apenas comenzaban a surgir resorts de lujo. Mi padre, Lucas, de 62 años, había sido un empleado postal común.
Ahora vivía totalmente del dinero que yo le enviaba cada mes. Ya no trabajaba, pero seguía queriendo ejercer su papel de jefe de familia. Me había llamado unas semanas antes, su voz llena de entusiasmo por teléfono. «Hijo, ha pasado demasiado tiempo desde que la familia estuvo unida. Ya reservé todo. Un viaje increíble, solo nosotros. Es nuestra oportunidad para fortalecer lazos». Acepté, aunque la duda me rondaba. El trabajo en Brooks y Nevaschens era abrumador. Nuevos proyectos tecnológicos, reuniones interminables y presión constante de los accionistas. Pero pensé, ¿por qué no? A los 38 años había logrado el éxito con mi empresa, ¿y mi familia? Esperaba que el viaje nos acercara, que reparara las grietas que sentía crecer entre nosotros. Imaginé noches junto al fuego, riendo como en la infancia. ¡Qué ingenuo fui! Cuando el avión aterrizó en el pequeño aeropuerto de la isla, el aire olía a sal y flores tropicales. Nos llevaron al resort en Hebbs, por caminos de tierra rojiza. Mi padre iba al frente, sonriendo ampliamente y señalando el paisaje. «Mira eso. Hermoso, ¿verdad? Elegí este lugar porque está virgen, sin turistas». Mi madre, Nina, de 58 años, iba a su lado, sonriendo dulcemente. Siempre era así, amable, diplomática, hábil para decir lo que los demás querían oír. Le dio una palmada en el hombro. «Buena elección, Lucas. A los chicos les encantará». Pero yo la conocía. Detrás de su amabilidad había cálculo. Controlaba cada gasto, cada relación, como si la vida fuera una hoja de contabilidad. Ella misma me había aconsejado casarme por conveniencia, no por amor. Sofía, mi esposa de 31 años, estaba junto a mí en el asiento trasero. Venía de una familia poderosa del mundo financiero. Su padre era dueño de un gran fondo de inversión en Nueva York. Siempre impecable, con su moño alto y su vestido veraniego, irradiaba esa elegancia distante que antes me había cautivado. Tomaba fotos del mar con el teléfono. «Este viaje será perfecto para las redes. Todos verán qué familia tan unida somos». Para Sofía, todo era apariencia, mantener el estatus ante sus amigos y la prensa. Nos habíamos casado hacía 6 años, cuando yo aún luchaba por sacar adelante mi empresa. Entonces el amor parecía real, pero ahora solo quedaba distancia. Rara vez me tocaba, rara vez preguntaba por mi trabajo si no había dinero de por medio. Jason, mi hermano, de 33 años, iba atrás, con su eterna sonrisa amable. Trabajaba como gerente de marketing en mi empresa, un puesto que yo mismo le había creado. Siempre hacía bromas, me daba palmadas en la espalda. «Hermano, este viaje es genial. Gracias a papá por organizarlo». Pero en sus ojos siempre se escondía una sombra de envidia. El resort parecía un paraíso, villas de madera frente al mar, una piscina infinita y un servicio impecable. Estaríamos 5 días. Al principio todo fue alegre, aunque forzado. Paseos por la playa, masajes, parrilladas. Una mañana madrugué para correr por la orilla, la arena suave bajo mis pies. Jason me alcanzó. «Oye, hermano, creo que podríamos ampliar el área de marketing. Tengo buenas ideas». «Suena bien, Jason». «Lo hablamos al volver», respondí. Pero me miró con algo extraño, como si midiera mis palabras. Esa tarde, hablé con mamá junto a la piscina. Me acarició el cabello. «Hijo, estoy tan orgullosa de ti. Pero no te olvides de tus padres, ¿sí?» Sus palabras sonaban tiernas, pero se sentían como un recordatorio de mi obligación económica. Sofía era diferente. Caminamos al atardecer, tomados de la mano. «Me alegra este viaje», dijo. «Me sirve para publicar fotos. Todos preguntan por nuestra familia». «Yo solo quiero pasar tiempo contigo», le respondí. Ella miró el mar, distante. Esa noche fuimos íntimos, pero algo faltaba. «Amor», le susurré, «prometo hacer más tiempo para ti». Sofía sonrió, pero sus ojos no brillaron. Y entonces llegó el último día.
El día en que todo cambió. Decidimos hacer buceo en un arrecife alejado. Era una aventura. Yo, entusiasta del buceo desde la universidad, era el más emocionado. Me puse el traje, revisé el tanque de oxígeno. Todo normal. El guía local nos advirtió: esta zona es hermosa, pero tengan cuidado con el coral afilado. Fui el primero en saltar. El agua fría me envolvió. Bajo la superficie, otro mundo. Peces de colores, corales vibrantes. Me sumergí más, con el corazón acelerado de emoción. Todo era paz, hasta que, unos 20 minutos después, sentí que me faltaba el aire. El tanque parecía vacío. Revisé la válvula. Silbaba de forma extraña, como obstruida. El pánico me invadió. Intenté subir, pero el mareo me golpeó, las extremidades se me entumecieron. El agua se volvió densa, pesada, arrastrándome hacia el fondo. Hice señales, pero el bote estaba lejos. La conciencia se desvanecía, la oscuridad me envolvía. Mi último pensamiento fue mi familia. ¿Me salvarían? No lo sabía entonces, pero no había sido un accidente. Era un plan. Un plan que, bajo el mar, me condenó al miedo más puro y a un silencio mortal. Todo se volvió negro. A medida que la falta de aire se intensificaba y mi corazón latía con fuerza desbocada, pensé en Brooks y Nebaschens, la empresa de mis sueños. Pero la oscuridad lo devoró todo. Todo se volvió confuso, como una pesadilla interminable. El agua helada del mar se filtraba en mi piel. El rugido de las olas resonaba en mis oídos. Y luego, nada, solo un vacío absoluto. Sin dolor, sin sensación. Creí que había muerto. Que realmente había muerto. Pero entonces un débil rayo de luz atravesó mis párpados, acompañado del silbido del viento y del intenso olor a sal. Abrí los ojos, parpadeando para adaptarme. Mi mente giraba como si alguien me hubiera golpeado en la nuca. Me encontré recostado en una dura cama de bambú, cada músculo de mi cuerpo dolorido. Una luz débil filtraba a través de las grietas de la puerta de madera, y junto a mí se sentaba un anciano delgado, con el cabello blanco desordenado, en una silla tejida con hojas de palma. El anciano alzó la vista al verme moverme, entrecerrando los ojos detrás de unos lentes agrietados. «Ah, estás despierto. No intentes sentarte demasiado rápido. Te caerás». Su voz era ronca pero cálida, como olas suaves acariciando la orilla. Intenté incorporarme, pero un vértigo violento me obligó a volver a recostarme. Mi cabeza palpitaba como si 1000 agujas la atravesaran. Toqué mi frente y sentí la tosca venda que cubría una herida. ¿Dónde estoy?», susurré, con la voz débil y áspera. Mi boca tenía un sabor amargo, como si hubiera tragado arena. El anciano sonrió levemente, colocando una mano reconfortante sobre mi hombro. «Soy Jacob. Vivo solo en esta isla, Windmere. Un pequeño punto casi a 50 millas del continente. Hace 4 días, mientras recogía algas en las rocas, te vi llegar arrastrado por el mar. Pensé que estabas muerto, pero cuando te saqué, aún respirabas débilmente. Eres afortunado, joven. El mar a menudo se traga a la gente, pero a veces escupe a los más obstinados». Hablaba despacio, con calma, como contando un cuento. Yo lo escuchaba, completamente desconcertado. Windmere. No recordaba nada de este lugar. Fragmentos de memoria parpadeaban en mi mente. Un extraño estallido bajo el agua llenando mis pulmones, la aterradora sensación de ahogo. Pero desaparecían, dejando un vacío inmenso. ¿Quién era yo? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba allí? Mi cuerpo estaba cubierto de rasguños y moretones. Miré hacia abajo, sintiendo que mi corazón se retorcía. Mi hombro derecho estaba hinchado y morado por haber chocado con un coral afilado. Mi pecho dolía con cada respiración, como si mis pulmones aún estuvieran llenos de agua. Mis brazos y piernas estaban llenos de cortes superficiales y profundos, costra de sangre seca. «No recuerdo nada», susurré, con la voz temblorosa.
Jacob asintió con simpatía, entregándome un vaso de agua dentro de un coco fresco. Recibiste un golpe fuerte en la cabeza. Por eso probablemente. No te preocupes. Con el tiempo, todo volverá. Descansa ahora. Aquí no hay médicos, solo yo y el mar. Se levantó, moviéndose para preparar una comida sencilla, unas bananas maduras y pescado a la parrilla sobre un pequeño fuego. El aroma llenó el aire, pero solo pude comer unos bocados. El agotamiento me venció y me dormí al compás del rugido rítmico de las olas. Los días siguientes fueron un largo borrón de confusión y recuperación lenta. Comencé a moverme con cuidado por la sencilla cabaña de madera de Jacob. Windmere era diminuta, apenas unas pocas millas cuadradas de arena blanca, palmeras y acantilados. Sin electricidad, sin carreteras, solo viento y el canto de las aves marinas. Jacob había vivido allí solo durante décadas tras perder a su esposa y decidir alejarse del bullicio del mundo. Fui pescador en Florida, dijo una tarde mientras nos sentábamos junto al fuego. Pero la vida me enseñó que, a veces, la soledad es paz. Asentí, pero mi corazón estaba inquieto. Mis recuerdos seguían nublados, envueltos en una densa bruma. Cada intento de recordarlos traía un dolor punzante que me obligaba a agarrarme la cabeza y gemir. Para pasar el tiempo y recuperar fuerzas, ayudaba a Jacob con pequeñas tareas. Al amanecer, recogíamos algas y atrapábamos cangrejos en la orilla. Mis manos temblaban sosteniendo la vieja red, pero poco a poco mi fuerza regresaba. «Lo estás haciendo bien», me elogiaba Jacob, dándome una palmada en el hombro. Por las tardes, reparábamos la cabaña, parcheando el techo de hojas de palma lleno de agujeros tras la lluvia. Por las noches, junto al fuego, Jacob contaba historias de su vida, sus viajes de pesca, la gran tormenta que casi lo devoró. Lo escuchaba, buscando un pedazo de mí mismo en sus relatos, pero mi mente permanecía en blanco. Sin nombre, sin familia, nada más que imágenes vagas de agua y una explosión. ¿Quién soy?, me preguntaba cada noche, recostado en la cama de bambú, mirando el techo oscuro. El miedo se colaba como una corriente subterránea. ¿Alguna vez recordaré? ¿O permaneceré como un hombre sin nombre en esta isla aislada? Después de casi un mes en Windmere, mi salud mejoró notablemente. Podía cargar peso, nadar cerca de la orilla sin cansarme. La vida se volvió familiar, despertando con los gallos salvajes, desayunando frutas frescas, trabajando con Jacob por las tardes mientras el sol pintaba de rojo el mar. Jacob se volvió un amigo, un segundo padre. Me enseñó sobre la naturaleza, sobre la paciencia. El mar nos enseña que todo tiene su tiempo, dijo una vez mientras reparaba una red. Asentí, pero mi corazón anhelaba recordar, regresar a algún lugar cuyo nombre no podía evocar. Una tarde tormentosa, todo cambió. La lluvia golpeaba el techo de palma, el viento silbaba por las grietas. Nos sentamos dentro, Jacob encendió su vieja radio a pilas, un objeto raro que había traído del continente. Estática, luego la cálida voz de un locutor masculino. Noticias de hoy desde Estados Unidos. El exitoso empresario Adrien Brooks, fundador de Brooks & Nebastians, ha sido oficialmente declarado muerto tras más de un mes desaparecido durante un viaje de buceo en el Caribe. Su familia confirma que no se ha encontrado el cuerpo, pero según la ley, se presume su muerte accidental. Se realizará un servicio memorial mañana en Minneapolis, con asistencia de accionistas y amigos. Sostenía un coco, a punto de beber, cuando mi mano tembló violentamente. El coco cayó al piso de madera, el agua se derramó por todas partes. Mi corazón latía como si fuera a estallar. Adrien Brooks. El nombre resonó en mi mente, dolorosamente familiar. Ese era yo. Yo era Adrien Brooks. En ese instante, como si una puerta se abriera de golpe, los recuerdos regresaron como un tsunami. Recordé todo, las vacaciones familiares, la organización del viaje por mi padre Lucas, la sonrisa táctica de mi madre Nena, los celos en los ojos de mi hermano Jason, la distancia de mi esposa Sofía, las comidas forzadas, las conversaciones superficiales, el último día, el buceo.
Salté primero al agua. Todo normal, hasta que el silbido anormal de la válvula del tanque de oxígeno. Falta de aire. Extremidades entumecidas. Me agarré la cabeza, desplomándome al suelo, jadeando. Jacob corrió preocupado. ¿Qué pasa? Te ves pálido como un fantasma. Pero no podía responder. Los recuerdos seguían llegando. Brooks y Nebastians, la empresa que construí desde cero. Noches sin dormir codificando, éxitos resonantes. Y luego, el viaje fatídico. Mi padre insistiendo en que era para fortalecer los lazos familiares. Pero ahora veía las señales extrañas. Jason revisando meticulosamente mi tanque de oxígeno, la falsa preocupación de Sofía, los susurros de mi madre a mi padre sobre el futuro. No fue un accidente. Fue un complot. Mi corazón dolía, mezcla de miedo y rabia. ¿Habían intentado matarme por la fortuna? Conté todo a Jacob, con la voz temblorosa. Él me escuchó, asintiendo. La vida es extraña. Debes volver. Arreglar las cosas. Esa noche no dormí. Los recuerdos habían regresado, pero con un dolor profundo. Recordé mi infancia feliz con mis padres, los juegos con Jason, mi boda con Sofía. Pero ahora todo estaba manchado por la traición. La intriga me consumía. ¿Cómo los enfrentaría? Debía regresar, pero mi corazón estaba lleno de inquietud. Windmere ya no era un refugio, era el lugar donde había renacido para enfrentar la brutal verdad. A la mañana siguiente, mientras el sol se levantaba sobre el horizonte del mar, estaba decidido. «Debo irme, Jacob», dije, con voz firme a pesar del corazón acelerado. El anciano asintió, sin intentar detenerme. «Estás listo, pero recuerda, el mar enseña paciencia. No te apresures o perderás tu camino». Pasamos el día preparando todo. Jacob me entregó su pequeña embarcación para la pesca en alta mar. Una vieja lancha de madera, pero resistente. Empacó alimentos, cocos frescos, pescado seco y agua en garrafas de plástico. Ve hacia el sureste. Llegarás al continente en 2 días, si el viento es favorable. Lo abracé con fuerza, con gratitud desbordante. Me salvaste 2 veces. Una del mar, otra del olvido. Jacob sonrió tristemente. Ve, Adrien. Y si lo necesitas, esta isla siempre te esperará. El viaje por mar fue otra prueba. Navegué bajo el sol abrasador, la piel bronceándose, las manos ampolladas por los remos. El océano se extendía interminable, las olas suaves al principio, luego el viento aumentó, sacudiendo la embarcación. Mi corazón latía cada vez que escaneaba el horizonte. ¿Llegaría a Florida? Durante las noches me acurrucaba bajo un cielo estrellado, pensamientos agitados. Los recuerdos del buceo me atormentaban, la válvula de oxígeno silbando, la entumecimiento de las extremidades. ¿Quién lo hizo? ¿Jason con sus ojos envidiosos? ¿Sofía siempre distante? ¿O mis padres, antes mis anclas? El dolor mezclado con la ira me mantenía despierto. Solo escuchaba las olas susurrar como si fueran el destino. «Debes vivir», me repetía. Para reclamar justicia. Después de 3 días a la deriva, más de lo previsto debido al viento en contra, vislumbré tierra. El puerto de Florida emergía entre la niebla de la mañana, con grandes barcos anclados y bocinas sonando. Mi corazón retumbaba al atracar. Me escabullí, evitando llamar la atención. Con la ropa vieja de Jacob, barba crecida y desaliñado, parecía un pescador vagabundo. Vendí la embarcación a un dueño de muelle por una miseria, suficiente para un boleto de autobús y algo de comida. ¿Nombre?, preguntó la casera, mirándome con desconfianza. Yondou, mentí, pagando en efectivo. La habitación era pequeña, con una cama dura, una mesa vieja de madera y un televisor tambaleante. Pero era suficiente para empezar. Necesitaba información. Sin computadora, fui a un café de internet público lleno de personas sin hogar y turistas. Sentado frente a una pantalla polvorienta, manos temblorosas,
escribí, Adrien Brooks muerto. Las noticias llegaron como un torrente. Titulares gritando, el empresario tecnológico Adrien Brooks declarado oficialmente muerto tras accidente de buceo. Mi foto sonriente en las portadas junto a Brooks y Nebaschens, la empresa que había construido con sudor desde mi garaje. Mi corazón se encogió al leer más. La compañía está temporalmente a cargo de Jason Brooks, a la espera de procedimientos de herencia. Jason, mi hermano siempre a mi sombra, ahora en la silla de CEO. Me congelé, agarrando el ratón con fuerza. ¿Cómo? Profundicé, desplazándome por artículos financieros. Jason Brooks presenta poder notarial firmado por su hermano. Tribunal aprobado. Se compromete a mantener el crecimiento de la compañía. Poder notarial. Yo nunca firmé nada así. Debía estar falsificado. La rabia hervía, el suspenso me consumía mientras lo imaginaba en mi oficina firmando cheques y reuniéndose con accionistas. Busqué a mi familia. Mis padres, Lucas y Nena, aparecían en entrevistas. Estamos devastados, decía mi padre en televisión, con voz fingidamente temblorosa. Pero otro artículo, la familia Brooks presiona para vender acciones de Brooks y Nebaschens a un inversor importante. Estaban apresurados por vender mi compañía, la que construí desde cero, de noche sin dormir, de préstamos arriesgados. Imaginé a Nena, con su sonrisa táctica, susurrando a mi padre. Véndela para nuestra jubilación. El dolor cortaba como un cuchillo. Me senté horas, sin llorar. En cambio, surgió una fría determinación. Necesitaba pruebas sobre Sofía, mi esposa. Busqué Sofía Brooks tras la muerte de su esposo. Los resultados me dejaron aún más atónito. Fotos de ella en un gala de la alta sociedad de Nueva York, semanas después de mi supuesta muerte. Sonrisa radiante, vestido brillante, sin rastro de dolor. Sofía reaparecía en un evento benéfico junto al CEO del fondo de inversión Marcus Hall. Marcus Hall, alto, de cabello plateado, socio de mi compañía, siempre observando a Sofía con deseo. Las fotos me retorcían el corazón. ¿Cuánto tiempo me había traicionado? ¿O solo esperaba a que yo muriera para ser libre? Recordé nuestro día de boda. Su susurro. Eres mi todo. Ahora parecía una cruel broma. La intriga y los celos me hicieron caminar de un lado a otro, respirando agitado. Debía vigilarlos. Compré un teléfono prepago barato y planeé. Fui a Orlando, escondido en un coche estacionado a unas cuadras de un hotel. Mi corazón se aceleró al verlos llegar, mis padres, Jason y Sofía. Entraron a una sala privada con cristal esmerilado. Me colé por atrás, haciéndome pasar por personal de limpieza, empujando un carrito de ropa. Mi corazón casi explotaba, el sudor frío brotando. Me detuve fuera de la puerta, escuchando por la rendija. La voz de mi padre fue la primera. Debemos ponernos de acuerdo. La compañía se vende a Hall por 95 millones. El dinero se divide por igual. Jason intervino. No, yo hice más. Mere. Mis padres y mi esposa estaban detrás de todo. Todo formaba parte del plan. Sus palabras cayeron como un rayo. Accidente planeado. Lo admitieron. Mi corazón latía con fuerza, los puños apretados sobre el mango del carrito. Habían planeado matarme. Válvula saboteada. Todo obra de Jason, con la complicidad de todos, por la fortuna. Me alejé, abrumado por la rabia y el dolor. No fue un accidente. Fue un plan meticuloso de quienes más confiaba. Jason envidiaba mi posición. Sofía quería libertad y dinero. Mis padres ansiaban seguridad. Yo había entregado mi vida a Brooks y Nebaschens. Desde la primera idea en el garaje hasta los negocios millonarios, ahora lo destruían como bestias. Pero no los dejaría. La tensión alcanzaba su punto máximo. Tenía que prepararme, reunir pruebas y hacer que pagaran. Los días siguientes en Orlando fueron un largo hilo de soledad y cálculo. Vivía como un fantasma, evitando miradas,
saliendo solo cuando era necesario. Seguía monitoreando noticias sobre mi familia. Apenas unos días después de aquella reunión secreta, todo explotó. Los titulares gritaban: guerra civil en la familia Brooks, padres, hermano y esposa se demandan por una herencia millonaria. Se arrastraban unos a otros a los tribunales como lobos desgarrando la misma presa. Mis padres, Lucas y Nina, contrataron un abogado para reclamar la mayor parte, basándose en la sangre. Jason enfatizaba su rol como sucesor natural en la empresa. Sofía, con su trasfondo financiero, alegaba derechos conyugales. Leer los reportes me desgarraba el corazón. El juicio se programó en Minneapolis, mi ciudad natal, donde se encontraba la sede de Brooks y Nebaschens. La espera fue el tramo más largo de mi vida. Deambulaba por calles familiares, contemplando desde lejos la torre de Brooks y Nebaschens, vidrio reluciente al sol, el logotipo que diseñé aún brillando. Recordaba los primeros días, 18 horas seguidas en el garaje de mis padres, comiendo fideos instantáneos para ahorrar dinero. Luego el primer préstamo, el acuerdo con el inversor, la explosión. La compañía se convirtió en un conglomerado tecnológico líder en software de inteligencia artificial y seguridad. Todo construido con sangre, sudor y lágrimas. Ahora querían robarlo. El dolor y la rabia me mantenían despierto. Planeaba cada paso. Entraría al tribunal en el punto álgido del conflicto, presentaría pruebas y declararía la verdad. El día del juicio llegó bajo un cielo gris, con una ligera llovizna. Llegué temprano, mezclándome con la multitud de reporteros y accionistas fuera del juzgado. Mi corazón latía con fuerza, un sudor frío me recorría pese al frío. El juicio atrajo gran cantidad de medios, cámaras parpadeando, micrófonos extendidos, accionistas de Brooks y Nebaschens reunidos, rostros ansiosos por el futuro de la empresa. Vi llegar primero a mis padres. Papá, Lucas, caminando despacio con un traje antiguo. Mamá, Nina, a su lado, maquillaje perfecto pero ojos cansados. No dijeron nada, solo asintieron a su abogado. Luego Jason, mi hermano, parecía más confiado, cabello peinado hacia atrás, portando un maletín grueso. Por último Sofía, mi esposa, con un elegante vestido negro, acompañada de su abogado y Marcus Hall, el hombre extraño de las fotos, ahora abiertamente a su lado. Mi corazón se retorcía. Ni siquiera fingía duelo. Me deslicé por la puerta lateral del juzgado y tomé asiento en una fila trasera, gorra baja. El aire adentro era sofocante, olía a papel viejo y susurros. El juez, un hombre severo de mediana edad, estaba detrás del estrado de madera pulida, golpeando el mazo para iniciar. Comienza la disputa de herencia del señor Adrien Brooks. Partes, presenten sus argumentos. Los tres bandos, mis padres compartiendo abogado, Jason solo, Sofía sola, se sentaron separados como enemigos. El abogado de mis padres se levantó primero. Su señoría, el señor Lucas y la señora Nina Brooks son los padres biológicos del fallecido. Lo criaron y, bajo la ley de herencias, merecen la mayor parte, incluyendo acciones de Brooks y Nebaschens. Tenemos pruebas de apoyo emocional y financiero de por vida. Escuchaba, el corazón doliéndome. Apoyo. Papá era cartero, mamá ama de casa, pero yo era quien enviaba las asignaciones mensuales. El abogado de Jason intervino. Su señoría, mi cliente, Jason Brooks, es hermano y gerente senior en la empresa. Posee un poder notarial de Adrien, permitiendo control temporal. Solicitamos prioridad para Jason, quien mantiene la empresa a flote. Jason se sentó erguido, confiado, pero sus nudillos blancos revelaban nerviosismo ante el documento falsificado. Finalmente, el abogado de Sofía afirmó: la señora Sofía Brooks fue esposa legal durante 6 años. Según la ley conyugal, le corresponde la mitad de la herencia, incluyendo cuentas y acciones conjuntas. Sofía miraba por la ventana, distante, pero la vi lanzar un vistazo a Marcus en la sala. Los argumentos se tornaron feroces. El tribunal exigió todos los registros, transferencias de acciones, poderes notariales, resoluciones de accionistas. Documentos volaban por las mesas,
abogados acusándose mutuamente. Este poder notarial es sospechoso, gritó el abogado de Sofía. Jason no tiene derecho a vender sin el consentimiento de la esposa. Jason respondió, ella solo quiere dinero para su amante. Los activos de mi hermano. Solo la sangre merece heredar. Mi padre golpeó la mesa. Silencio. Somos familia, pero la mayor parte debe ir a los padres. La tensión llenaba el aire. El juez golpeaba el mazo repetidamente. Orden. Debemos examinar las pruebas. Mi corazón latía con fuerza, la tensión a punto de estallar. Este era el momento. Me levanté, sujetando el montón de documentos, pruebas de identidad de la isla Windmere, informes médicos y evidencia del poder notarial falsificado. Cada paso se sentía pesado, cargado de traición. Los reporteros susurraban, volteando la cabeza. Al acercarme al estrado del juez, la sala se congeló. Los argumentos murieron al instante. El juez levantó la vista, las gafas resbalando por su nariz. ¿Quién es usted? El juicio está en sesión. Los abogados se detuvieron a mitad de frase, boquiabiertos. Miré a mi familia. Papá Lucas se puso pálido, ojos desorbitados de horror, aferrándose al reposabrazos como si fuera a caer. Mamá Nina se tapó la boca, lágrimas de miedo, no de alegría. Jason se levantó de golpe, pálido, balbuceando. Sofía me miraba como a un fantasma, manos temblando sobre su bolso, ojos cambiando de shock a pánico. Marcus Hall, detrás de ella, desconcertado. Me acerqué al estrado, voz calmada pero temblorosa. Su señoría, soy Adrien Brooks. Estoy vivo y no dividiré un solo activo con ninguna de estas 4 personas. El tribunal quedó en un silencio absoluto, que pronto se transformó en murmullos. Los reporteros disparaban fotos frenéticamente, flashes cegadores. Los accionistas susurraban, «Dios mío, el jefe está vivo». El juez golpeó el mazo con fuerza. «Silencio, señor Brooks. Necesitamos verificación inmediata». Se suspendió el juicio. Entregué los documentos. Aquí está la prueba de mi identidad. Papeles de la isla Windmere donde fui rescatado tras el accidente. Y aquí el análisis del poder notarial falsificado. El juez hojeó los documentos y llamó a seguridad para verificar huellas y ADN. Mientras esperaba, me mantuve firme, ojos fijos en mi familia. Eran estatuas. Jason se tambaleó de vuelta a su asiento, cabeza baja. Sofía enterró su rostro, hombros temblando. Mis padres intercambiaron miradas de pánico, mamá susurrando. ¿Cómo? Mi corazón dolía, pero permanecí firme. Recordé los días en la isla, los recuerdos inundándome, y ahora era el momento de enfrentarlos. Media hora después, los resultados, identidad confirmada. Este es el señor Adrien Brooks, declaró el juez. Todos los derechos de propiedad y acciones se restablecen a él. Caso desestimado. Las partes podrían ser investigadas por documentos falsificados. La sala estalló. Los accionistas aplaudieron. Los reporteros se abalanzaron. ¿Dónde estaba? ¿Cómo sobrevivió? Pero yo seguí adelante, dando a mi familia una última mirada. Lucas, Jason y Sofía quedaron atónitos, sin palabras, bocas abiertas, ojos vacíos. La multitud murmuraba, ¿un complot? Intentaron matarlo. Salí del juzgado en silencio, rodeado de seguridad. Mi mirada era firme. Lo había recuperado todo, no por venganza, sino por la verdad y la justicia. Afuera, la lluvia caía, pero mi corazón se sentía más ligero que nunca. La historia no había terminado, pero este capítulo se había cerrado. Los días posteriores al juicio fueron un torbellino. Los reporteros me acosaban como un enjambre alterado, flashes, micrófonos apuntando. Señor Brooks, ¿cómo sobrevivió? ¿Fue una conspiración? Solo sonreí débilmente y negué con la cabeza. Hablaría cuando estuviera listo. Esa misma tarde regresé a Brooks en Ebashens, entrando en la torre de vidrio reluciente bajo la lluvia otoñal de Minneapolis.
Los empleados me miraban como a un fantasma vivo. Algunos corrieron a abrazarme, ojos llenos de lágrimas. Jefe, creímos que lo habíamos perdido. Puse la mano sobre sus hombros, voz firme. La empresa sigue siendo nuestra. La reconstruiremos. Mi antiguo despacho estaba desordenado. Papeles que Jason había dejado atrás. Huellas de traición. Me senté en la silla de cuero familiar, dedos rozando el teclado. Recordando las noches sin dormir programando cuando la compañía era solo un sueño en el garaje de mis padres. Jason, entonces un niño, trotando tras de mí, preguntando, ¿qué haces, hermano? ¿Puedo ayudar? Ahora había intentado matarme por este puesto. Mi corazón se retorcía, la tensión subiendo cada vez que pensaba en ellos. ¿Debería perdonar o cortar lazos para siempre? Pasé varios días reestructurando la empresa, despidiendo leales a Jason, nombrando nuevos gerentes, auditando finanzas. Por suerte, no habían vendido todas las acciones. Los accionistas celebraron una reunión de emergencia, aplaudiendo mientras exponía el futuro, expansión en inteligencia artificial, inversiones sostenibles. Brooks Sebastian será más fuerte que nunca, declaré, voz resonando en la sala de juntas. Días después del juicio, decidí cerrar un capítulo final. No podía vivir con esa sombra sobre mí. Conduje a la antigua casa suburbana de mis padres en Minneapolis, donde crecí, donde el garaje fue mi primer laboratorio. El viaje de 2 horas pasó por calles conocidas, hojas doradas de otoño cayendo, viento frío soplando. Mi corazón latía, manos aferradas al volante. Conocía la ruta de memoria, pasando por el viejo parque donde Jason y yo jugábamos fútbol, pasando por la panadería que mamá frecuentaba. Los recuerdos inundaban mi mente, infancia feliz, papá Lucas enseñándome a arreglar una bicicleta, riendo, «Hijo, harás grandes cosas». Mamá Nina cocinando, aroma intenso, come bien para estudiar duro. Jason siguiéndome, «Hermano, juega conmigo». Entonces, familia lo era todo. Luego triunfé, envié asignaciones, les compré una casa nueva, pero la codicia lo cambió todo. La lluvia golpeaba el parabrisas. Me pregunté, ¿qué dirán? ¿Disculpas o justificaciones? La tensión alcanzó su punto máximo, como antes de entrar al juzgado. Me detuve una vez, respiré hondo y continué. Esta era la despedida final. Al abrir la puerta, los olores familiares me golpearon. Café rancio, periódicos húmedos, un leve aroma a cena. La casa no había cambiado. Sala de estar pequeña, muebles gastados, alfombra desgastada. Papá Lucas levantó la vista del sofá hundido, rostro demacrado, cabello plateado, despeinado como si no se hubiera peinado en semanas. Sostenía un periódico, manos temblorosas. Sus ojos reflejaban miedo al verme como un fantasma del pasado. Luego vino la vergüenza, inclinó la cabeza. Intentó hablar, labios moviéndose. «Adrien, hijo». Solo salieron sílabas rotas ante mi mirada fría y firme, que lo silenció. Me quedé sin palabras, observando al hombre que una vez fue mi héroe, ahora reducido como un enemigo derrotado. Mi corazón dolía, recordando cuando perdió su trabajo de cartero y prometí, «Cuidaré de ustedes dos». Ahora me traicionaba intentando matar a su hijo. En la esquina, Jason se apoyaba en la pared, silencioso, rostro pálido. Sus ojos vacilaban entre miedo y arrepentimiento como un animal acorralado. Con sudadera vieja, parecía más demacrado que nunca. Nada de la falsa confianza del tribunal. Lo miré, recordando discusiones de hermanos. «Jason, ¿por qué los celos?» Él se rió. «Solo quería ser como tú». Ahora era el conspirador. Evitó mi mirada, luego salió disparado hacia la puerta, hombros temblando, huyendo sin mirar atrás. El portazo resonó como un capítulo cerrando. Escuché su coche arrancar y alejarse. Mi corazón dolía, mi propio hermano, sangre corriendo ahora como un cobarde. Mamá Nina se quedó en el marco de la cocina, agarrando un trapo, temblando mientras miraba a su hijo mayor. Lágrimas recorrían sus mejillas arrugadas. No podía hablar,
labios moviéndose sin sonido. Parecía 10 años mayor, cabello blanco, ojos rojos. Recordé cuando me abrazó y lloró cuando mi primera startup fracasó. Hijo, creo en ti. Ahora era parte del complot, empujando a vender la empresa. Dio un paso hacia mí, brazos medio levantados para un abrazo, pero se detuvo ante mi expresión. Sus lágrimas salpicaban el piso de madera viejo. Miré a los tres, papá encorvado, mamá temblando, Jason ido, y no sentí ira, solo profunda tristeza por la confianza perdida. Habían sido mi mundo, ahora eran extraños, manchados por la traición. Mi corazón latía, no de miedo, sino de dolor. Asentí ligeramente, despedida final, luego me fui. Sin palabras. La puerta se cerró tras de mí. La lluvia caía más fuerte. Conduje lejos, lágrimas rodando por mis mejillas, no de odio, sino de pérdida. Familia destrozada y yo era el único sobreviviente. Semanas después, corté todo apoyo a mis padres. Llamé al banco, cancelando las transferencias regulares que enviaba desde hacía años, miles mensuales, suficientes para su comodidad. Confirmo la cancelación, dijo el banquero. Asentí, voz calmada, sí. Mi corazón estaba pesado, recordando cada pago. Ahora tendrían que arreglárselas solos. Supe que vendieron pertenencias, se mudaron a un apartamento más pequeño, lucharon. Papá Lucas tuvo problemas cardíacos, hospitalizado, pero nunca llamó. Mamá Nina envió una carta manuscrita a la oficina. No la abrí, la archivé como un triste recuerdo. En cuanto a Jason, lo despedí la primera semana de regreso. En la junta directiva presenté la evidencia del poder notarial falsificado. Jason Brooks no tiene lugar aquí. No protestó, solo inclinó la cabeza y se fue. Luego desapareció de Minneapolis, sin rastro. Rumores decían que trabajaba en empleos ocasionales en Texas o California, dependiente o conserje, evitando su pasado. Me lo imaginé solo en un motel barato, noches atormentadas. ¿Qué hice con mi hermano? Mi corazón aún dolía por él. El hermano que alguna vez compartió sueños. Pero la traición era demasiado profunda. Sin retorno. Esas semanas me enfoqué en la empresa. Brooks y Nevaschens resurgió. Nuevos proyectos, acciones al alza. Dediqué tiempo a la caridad, construyendo escuelas, financiando startups jóvenes como bomba contra el dolor. Pero las noches, los recuerdos me acechaban. Fui al viejo garaje, sentado horas, recordando la infancia. ¿Qué es la familia?, me preguntaba. Habían colapsado, autodestruidos. No los procesé, aún no. Pero mi corazón estaba cerrado. Nueva vida comenzaba. Cicatrices quedaban. Suspense sobre el futuro. Sabía que era más fuerte que nunca. Sin embargo, quedaba un último hilo por cortar, mi matrimonio con Sofía. 6 años juntos. Pero en retrospectiva, parecía más un contrato que amor. Recordé el día que nos conocimos en una conferencia financiera en Nueva York, cuando yo era un joven emprendedor con mi startup. Sofía, de familia poderosa, cabello rubio y sonrisa cautivadora, se acercó primero. «Tienes una gran idea», dijo, ojos brillando. Salimos, nos enamoramos apasionadamente, o eso creí. Pero en el fondo siempre percibí distancia. Amaba la imagen, las fiestas, la fama más que las noches que pasaba codificando en nuestro pequeño apartamento. Cuando propuse matrimonio, su familia, magnates financieros, me obligó a firmar un acuerdo prenupcial para proteger a ambas partes. Su padre dijo fríamente. Entonces estaba arruinado, ahogado en deudas. Accedí. Cada quien mantiene sus activos. Sin reparto equitativo en divorcio. Firmé sin pensar mucho por amor. Ahora, ese contrato se convirtió en mi arma. Decidí presentar el divorcio apenas 2 semanas después de regresar. No por odio. Imágenes de ella con Marcus Hall aún me atormentaban. Pero necesitaba libertad completa. Llamé a mi abogado personal, amigo de la universidad, y preparé los papeles. «¿Estás seguro?»,
¿Adrien? Preguntó, voz preocupada. Asentí, absolutamente. Este matrimonio murió hace tiempo. Mi corazón latía pensando en la reacción de Sofía. ¿Qué dirá? ¿Llorará? ¿Amenazará? Recordé nuestras discusiones. Siempre trabajas. Necesito un marido de verdad. Ella gritaba, luego volteaba mientras el celular vibraba con mensajes de amigos. Ahora sabía que esos amigos eran Marcus, CEO del fondo de inversión que se asoció con mi empresa. Fotos de ellos juntos después de mi muerte aún cortaban como cuchillos. Una vez la amé ciegamente. Ahora solo quedaban dolor y determinación. Arreglé encontrarnos en un café neutral en el centro de Minneapolis, lugar de nuestra primera cita. El cielo gris, frío otoñal filtrándose por las ventanas. Llegó tarde, impecablemente maquillada, vestido negro ajustado, pero ojos cansados. Marcus no estaba. Quizás sabía que era serio. Nos sentamos frente a frente, el aire denso. Deslicé los papeles del divorcio sobre la mesa. Sofía, estoy solicitando el divorcio. Aquí tienes tu copia. Ella me miró, luego alzó la vista, rostro sonrojado. Estás bromeando. Después de todo, ¿crees que puedes irte así? Su voz era aguda, llena de rabia. Me mantuve en silencio, esperando. Ella sonrió con desdén. Si me divorcias, perderás la mitad de tus activos. Soy tu esposa legal. Tomaré todo. La casa, las acciones, todo. ¿Te arrepentirás, Adrien? Sus amenazas eran vacías. Yo conocía la verdad. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de suspense y euforia. Había olvidado que el contrato prenupcial que firmamos antes de la boda seguía vigente. Sonreí levemente, con voz calmada. Nos vemos en el juzgado. Ella se quedó casi derramando su café. Te arruinaré, gritó antes de salir, los tacones resonando con fuerza sobre el piso. Me quedé mirando por la ventana mientras la lluvia empezaba a caer. El suspense se intensificó. Este juicio sería el golpe final. Los días de espera para la audiencia de divorcio fueron extraños. Durante el día, me ocupaba con la empresa, reuniones, nuevos contratos, acciones subiendo un 20% en una semana. Los empleados vitoreaban. El negocio prosperaba. Pero por la noche, los recuerdos de Sofía regresaban. Recordaba nuestra boda, ella radiante de blanco, bailando bajo la luz de las velas, prometiendo un para siempre. Te amo, susurraba. Ahora parecía una burla. Busqué una vieja caja de recuerdos, fotos de la boda, boletos de luna de miel y los quemé en la chimenea. Las llamas devoraban el pasado. También preparé evidencia, el contrato prenupcial original guardado a salvo en mi caja fuerte. Mi abogado sonrió. Esta es la carta bajo la manga. Se va a sorprender. Asentí, mientras mis emociones se arremolinaban. La había amado de verdad, había soñado con hijos, con familia, ahora solo quedaban cenizas. El día de la audiencia llegó con un raro sol otoñal. El tribunal de familia en Minneapolis no estaba tan lleno como en el juicio de la herencia, pero aún quedaban algunos reporteros. La historia del hombre resucitado seguía candente. Llegué temprano, con un sencillo traje negro, el corazón palpitando. Sofía apareció tarde, acompañada de su abogada y Marcus. El hombre de cabello plateado se sentó en la galería, mirándome con hostilidad. Ella tomó asiento frente a mí, rostro helado, ojos apartados. La jueza, mujer de mediana edad y mirada firme, golpeó el mazo. Comienza la audiencia de divorcio entre Adrien Brooks y Sofía Brooks. Parte, presenten sus argumentos. Primero se levantó la abogada de Sofía, con voz serena. Su señoría, mi clienta solicita la división equitativa de bienes según la ley matrimonial. La señora Sofía apoyó a su esposo durante 6 años, soportando su vida exigente. Presentamos evidencia de cuentas conjuntas y acciones de la empresa. Sofía asintió, esbozando una sonrisa, como si la victoria ya fuera suya. Mi corazón latía más rápido.
El suspense alcanzaba su punto máximo. Ellas no sabían nada del prenupcial. Mi abogado intervino. Su señoría, contamos con un acuerdo prenupcial válido, firmado antes del matrimonio. Me levanté con calma, mostrando el documento amarillento, el que su familia me había obligado a firmar. Hablé despacio. En ese momento yo era un joven empresario quebrado, apenas comenzando, con deudas y comiendo hamburguesas baratas. La familia de Sofía me obligó a firmar para proteger sus bienes. El acuerdo establece claramente, cada uno conserva sus propios bienes. No hay división equitativa en caso de divorcio. Brooks and Nevaschens me pertenecía desde el inicio, antes del matrimonio. La sala quedó en silencio. La jueza revisó el documento y asintió. Documento válido. Sofía palideció, ojos abiertos de horror. No, imposible. Papá dijo que era solo un trámite, murmuró. Se volvió hacia su abogada, con voz temblorosa. Revíselo. Está mintiendo. Pero la abogada negó con la cabeza, pálida. Marcus detrás de ella parecía confundido, probablemente dándose cuenta de que el plan había fallado. La audiencia terminó rápidamente, en apenas media hora. Ninguna división de bienes según el prenupcial. Sofía salió del tribunal blanca como un fantasma, el alma perdida. Se dio cuenta de que no obtendría nada. Ninguna fortuna, ningún intento final con Marcus o con cualquiera más. Me miró por última vez, con los ojos rojos. Adrien, ¿por qué? Yo no dije nada, solo firmé los papeles, un alivio recorriéndome. Había cortado el último lazo con el pasado, dejando atrás a una familia que se había destruido a sí misma por la codicia. Salí del juzgado en silencio, con el cálido sol otoñal brillando. Los reporteros me rodeaban, pero yo avancé sin decir palabra. Manejando lentamente a casa, mis pensamientos giraban. Matrimonio terminado, pero las heridas permanecían. Recordé momentos felices, el viaje a Hawái, su risa en la playa, mi cumpleaños, su torpe cena casera. Pero la traición lo opacaba todo, adulterio, conspiración. ¿Por qué? Me preguntaba, con las manos firmes en el volante. La codicia ciega a las personas. En casa abrí una botella vieja de vino y me senté junto a la ventana mirando la ciudad. La nueva vida comenzaba de verdad. Sin familia, sin ataduras. El suspense del futuro estaba ahí. ¿Volvería a amar o viviría solo? Sabía que era fuerte. Brooks y Nevaschens me esperaba. La caridad me esperaba. El pasado estaba roto, pero yo renacía. El tiempo pasó rápido. En las primeras semanas tras el divorcio, me sumergí en el trabajo para olvidar. Brooks y Nevaschens, mi criatura, había estado a punto de ser destruida por la codicia de los más cercanos. Ahora estaba nuevamente al mando, con determinación férrea. Invertí en investigación de inteligencia artificial y seguridad cibernética. Noches de reuniones, pantallas iluminadas, el sonido de los teclados. Recordaba los días iniciales en el garaje de mis padres, programando sin descanso con un café frío, soñando con una empresa que cambiaría el mundo. Ahora ese sueño volvía más fuerte que nunca. En solo 6 meses, las acciones se dispararon. Llegaron contratos de gigantes como Google y Microsoft. Brooks y Nevaschens se convirtió en un referente tecnológico global, no solo en Minneapolis, sino en todo el mundo. La prensa aclamaba el regreso de Adrien Brooks, leyenda tecnológica renacida. Pero la fama no me importaba. Cada mañana despertaba en mi penthouse, miraba la ciudad y me decía, sobreviví. Ahora es tiempo de construir. Mi vida se estabilizó en una nueva órbita, calma, perfil bajo. Evité fiestas, entrevistas, centrado solo en trabajo y filantropía. Fundé la Fundación Windmere, inspirada en la isla que me salvó la vida. Apoyaba a niños desfavorecidos interesados en tecnología, construía escuelas en lugares remotos y financiaba investigación médica. Los viajes de caridad me daban paz, viendo a niños sonreír frente a sus primeras computadoras, abrazando pacientes con cáncer recibiendo tratamiento. Gracias, señor Brooks, susurraba una madre, con lágrimas en los ojos. Sonreí. Llámame Adrien.
Poco a poco, el resentimiento desapareció. Ya no despertaba de pesadillas sobre el mar ni sobre los rostros pálidos de mi familia en el tribunal. En su lugar, llegaba la serenidad. Meditaba cada mañana, corría a lo largo del río Mississippi, sintiendo el viento frío en mi cabello. El suspense sobre el futuro persistía. ¿Estaría solo para siempre? Pero aprendí a dejar ir. Las palabras de Jacob en la isla resonaban. La vida es como el mar. Las olas vienen y van. Aferrarse solo te duele. Las apliqué lentamente, perdonándome por confiar ciegamente. Mientras tanto, en los suburbios de Minneapolis, mis padres, Lucas y Nina Brooks, caían en la penuria. Sin mi apoyo mensual, enfrentaban la dura realidad. La vieja casa que les compré, aquella cuyo garaje dio vida a Brooks y Nebastians, se vendió por una miseria. Un familiar me contó que se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio de clase trabajadora. Paredes descascaradas, techo con goteras. Los vecinos murmuraban. La familia Brooks, antaño rica gracias a su hijo, ahora era pobre. Escuché que habían conspirado para matarme por dinero. El corazón de mi padre empeoró. Hospitalizaciones interminables consumían el dinero restante de la venta de la casa. Estaba demacrado, canoso, encorvado junto a la ventana, observando la calle ruidosa. Mi madre se volvió frágil, piel amarillenta, escribiendo cartas a mano a mi oficina diariamente. Se amontonaban en el cajón de mi secretaria. Hijo, perdóname. Por favor. Nunca las abrí, nunca respondí. Me dolía pensar en ellos. El padre que me enseñó a andar en bicicleta, la madre que me abrazaba entre lágrimas. Pero el dolor de la traición era más profundo. Se habían destruido. Ahora pagaban las consecuencias. Los días pasaban. Jason, mi hermano, desapareció de Minneapolis como un fantasma. Tras ser despedido, cortó contacto y se alejó silenciosamente. Con los años, corrieron rumores. Jason vagaba por los estados del oeste, bartender en California, conserje en Texas, sobreviviendo en moteles baratos. Llevaba una culpa aplastante, evitando cualquier recordatorio del pasado. Un antiguo empleado dijo: «Vi a Jason en un local de comida rápida, flaco, con ojeras, preguntó por ti y se fue». Lo imaginaba despertando sobresaltado cada noche, el silbido de la válvula de oxígeno, mi rostro bajo el agua, su confesión en aquella reunión secreta. Saboteé el tanque, gritó en el hotel. Ahora vivía con ese tormento. Sin amigos, sin familia. Mi corazón todavía dolía por él. El hermano que jugaba conmigo bajo el sol del verano, compartiendo sueños. Pero la traición fue demasiado profunda. Sin retorno. No lo busqué. Solo dejé que el tiempo sanara o no. Una tarde, años después de aquel silencio, Jason apareció en la puerta de mi oficina. Era un día otoñal tardío, con un sol dorado pálido filtrándose por los cristales del rascacielos de Brooks y Nebastians. Estaba en una reunión sobre un proyecto de IA cuando tocó mi secretaria. «Señor, alguien llamado Jason Brooks quiere verlo». Parece agotado. Mi corazón latió con fuerza, el suspense regresando como el día del tribunal. Jason, después de todos esos años, entró al despacho. Se quedó de pie, demacrado, cabello desordenado, chaqueta vieja, ojos enrojecidos. «Hermano, Adrien», susurró, con voz temblorosa. Nos enfrentamos, el aire pesado. Jason cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «Confieso todo. La conspiración. Saboteé el tanque de oxígeno por envidia de la empresa. Mamá y papá sabían que Sofía estaba involucrada. He vivido atormentado años, vagando sin descanso, sin noches tranquilas. Solo quiero pedirte perdón. Suplico tu perdón». Me quedé en silencio, observándolo, mi hermano ahora un extraño. El corazón se me retorcía, recuerdos inundando. Partidos de fútbol infantil, su sonrisa cuando le enseñé a programar por primera vez. Pero luego vino el mar, la asfixia, la traición me superó. El suspense alcanzó su clímax. ¿Qué hacer ahora? ¿Procesarlo o perdonarlo? Respiré hondo y hablé. «Hermano menor, lo sé todo. Escuché todo en esa reunión de Orlando. Pero no quiero más investigaciones. No quiero empujar a mamá ni a papá al límite. Vive tu vida.
Jason sollozó sin control, hombros temblando, lágrimas salpicando el suelo. «Hermano, ¿por qué no me odias?», sollozó. Me giré, viendo el atardecer reflejarse en los cristales, la luz desvaneciéndose como cerrando un viejo capítulo. «El odio solo me lastima más. Vete, Jason». Se levantó, se secó los ojos y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró suavemente y desapareció de nuevo. Me quedé allí horas, viendo cómo caía el crepúsculo, las luces de la ciudad encendiéndose. Su confesión tardía no cambió nada. Las heridas permanecían, pero me permitió liberarme por completo. Familia destrozada, pero yo había encontrado la paz. Aquella noche soñé con la isla Windmere. Jacob sonriendo. «Hiciste lo correcto». A la mañana siguiente retomé el trabajo, la caridad, mi nueva vida, el suspense sobre lo que vendría, pero sabía que era libre. Sin embargo, esa libertad no era el final. Era el inicio de reflexiones más profundas sobre mi vida. Después de todo, la fatídica inmersión, los días a la deriva en una isla desierta, el sorprendente regreso al tribunal y la confesión de Jason, comprendí que mi experiencia no era solo personal. Era una lección de vida, un mensaje que quería compartir con el mundo. Ya no era víctima. Era superviviente. Y de las cenizas de la confianza traicionada, extraje duras verdades. Cada noche, sentado junto a la ventana de mi penthouse, viendo las luces de neón de Minneapolis, me preguntaba, si no hubiera pasado por ese infierno, ¿quién sería yo? Mi corazón todavía latía con fuerza al recordarlo. Pero ahora aquel suspense traía fuerza, la fuerza para advertir a otros. Permíteme compartir esas lecciones contigo, como me las compartí en solitarios atardeceres. La primera lección, quizá la más dolorosa, es sobre la confianza. Una vez creí que los más cercanos, familia, cónyuge, hermanos, eran los pilares más fuertes. Conocen tus debilidades, te aman y jamás te harían daño. ¡Qué equivocado estaba! Los más cercanos a veces son los más peligrosos, porque conocen tus debilidades, saben cómo golpear profundo sin dejar rastro. Los más próximos saben demasiado, tus hábitos, defectos, secretos, y pueden usarlos para apuñalarte por la espalda. El suspense aumenta cada vez que lo pienso. Si no me hubiera despertado en la isla Windmere, si Jacob no me hubiera salvado, la empresa construida en mi garaje sería suya, y yo solo sería un nombre en una lápida. Esta lección me enseñó que la confianza debe basarse en acciones, no en sangre. Nunca confíes absolutamente en nadie, ni siquiera en la familia. Pueden ser los más aterradores, porque su golpe fatal siempre es inesperado y 2 veces más doloroso. La segunda lección es sobre la codicia. Exige un precio, y ese precio suele ser más alto de lo que imaginas. La codicia es un monstruo que devora desde dentro, convirtiendo a las personas en extraños para sí mismos. Mira mi familia, lo tenían todo, ingresos generosos, un hogar cómodo, prestigio gracias a mi éxito. Pero no era suficiente. Las vacaciones en el Caribe, organizadas por mi padre para reforzar los lazos familiares, eran una trampa para apoderarse de Brooks y Nebastians. Jason quería el puesto de CEO. Sofía buscaba libertad y dinero para Marcus. Mis padres querían la mayor parte para su retiro. Todo planeado meticulosamente. Jason manipuló la válvula de oxígeno durante la revisión del equipo. Sofía me atrajo al peligroso buceo. Mis padres susurraban apoyo. Debemos ponernos de acuerdo sobre la división, discutían en esa reunión secreta en Orlando que escuché. La codicia los cegó, pensando que mi muerte traería riquezas. ¿Pero el costo? Mis padres ahora sobreviven en un apartamento deteriorado, soportando vecinos chismosos. La familia Brooks, antaño rica gracias a su hijo, ahora está en la miseria por la codicia. La enfermedad cardíaca de papá empeoró. Hospitalizaciones interminables agotando el dinero de la venta de la casa. Mamá, frágil, amarillenta, escribiendo cartas suplicantes que nunca respondí. Jason vagaba como un fantasma, atormentado casi hasta el suicidio. Confesó. Hacía trabajos manuales, pero cada noche soñaba conmigo asfixiándome bajo el agua.
Recordaba la isla Windmere cuando los recuerdos regresaron por las noticias radiales. Adrien Brooks declarado muerto. En ese momento comprendí que su codicia no solo casi me mató, sino que los destruyó. Brooks Innovations, construida desde un garaje con noches sin dormir, programación incansable y deudas acumuladas, ahora era un imperio. Pero ellos quisieron robarlo sin sudar. La codicia les costó todo: familia destruida, reputación mancillada, tormento interno. El suspense a ese precio. Si hubieran parado, si la codicia no los hubiera consumido, quizá todavía seríamos familia. Pero no, la codicia siempre exige más, devorando finalmente a su dueño. Esta dura lección: no dejes que la codicia gobierne. Exige pérdidas irreparables: salud, relaciones, alma. De estas lecciones saco consejos para mí y para quien lea esta historia. Primero, estar vigilante. No paranoico con todos, pero atento a las señales. En aquellas vacaciones noté la atmósfera forzada, las miradas envidiosas de Jason, la distancia de Sofía, los susurros calculadores de mis padres. Pero lo ignoré, pensando que la familia nunca daña a la familia. Error. Escucha tu instinto. Si el tanque de oxígeno hace un siseo extraño, si las palabras no coinciden con las acciones, detente. La vigilancia no es vivir con miedo, sino protegerse a uno mismo. Mi consejo: revisa minuciosamente todo lo que involucre seguridad o patrimonio. No firmes a ciegas, como yo hice con el acuerdo prenupcial sin pensarlo. Con los seres queridos, construye la confianza gradualmente a través de hechos, no de palabras vacías. La tensión al dar este consejo es inevitable. La vida está llena de sorpresas, pero la vigilancia te salva de infiernos como el mío. Y también, perdona cuando sea posible. El perdón no es olvidar, es soltar para poder seguir adelante. No procesé a mi familia a pesar de la evidencia, porque el odio prolonga el dolor. Cuando Jason confesó, sollozando, he estado atormentado durante años. Permanecí en silencio y luego le dije: no quiero llevarte a la ruina. Perdonar me liberó. No más pesadillas. No más suspenso temeroso. Pero perdona en el momento adecuado, cuando verdaderamente se arrepientan y estés listo. No apresures nada. Debe surgir del corazón. Como aprendí de Jacob, el mar perdona las tormentas, pero conserva las cicatrices. Este consejo equilibra la vigilancia para la seguridad con el perdón para la paz. Lo aplico a diario en los negocios, vigilante con los socios, pero indulgente con pequeños errores. En la filantropía, ayudo sin esperar retorno, soltando rencores antiguos. Estas lecciones y consejos ahora me guían. Brooks Innovations prospera, pero vivo de manera sencilla. Carreras matutinas, lectura junto a la chimenea, vuelos ocasionales a Florida para visitar la tumba de Jacob. Falleció hace 2 años, pero sus palabras resuenan en mí. Escribí un libro sobre mi historia, compartiendo el mensaje. Desde la puerta de la muerte, no para acusar, sino para advertir. Los lectores escriben: tu historia me hizo más vigilante con mi familia. Mi corazón se calienta al leerlo. Suspenso por el impacto. El futuro. Quizá vuelva a amar de verdad sin ataduras. Pero ahora disfruto de la libertad, solo pero no solitario. La vida me enseñó que la confianza es frágil, la codicia peligrosa, pero la vigilancia y el perdón son claves para la supervivencia. Si estás leyendo esto, recuerda, los más cercanos pueden ser aterradores. La codicia exige un precio. Pero siempre tienes una elección: soltar y renacer.